Pues muchas gracias por acompañarnos en este panel tan importante que trata sobre la gestión del capital humano y los desafíos de los nuevos estándares laborales. Quiero agradecer, por supuesto, a México Automotive Summit de parte del Clúster Automotriz Puebla-Tlaxcala que nos hayan invitado. Para nosotros es muy importante pues estar participando en este tipo de eventos y sobre todo tener en este panel a personalidades que nos acompañan también de otras empresas, de otras regiones y enriquecernos a todos con el conocimiento, con las prácticas y con las experiencias de grandes empresas. Hoy seguramente todos están de acuerdo con nosotros que el activo más preciado en una empresa es el capital humano. Podemos tener muchísima tecnología, pero si no tenemos un buen equipo de trabajo, pues no vamos a estar tan competitivos. Y hoy por la pandemia, por los retos que vienen del TEMEC, tenemos claros desafíos y varios retos que enfrentar. Y en este panel, pues vamos a tratar un poquito de estos temas. Como ustedes saben, pues el acuerdo México, Estados Unidos y Canadá trae nuevas reglas y normativas en materia laboral, que obviamente va a aplicar para muchas empresas, pero sobre todo en el sector automotriz. También, por supuesto, hay que implementar algunos cambios, los temas de conciliación, la representatividad sindical bajo el capítulo 23 de este acuerdo, pues es un tema importante que vamos a abordar. Por otro lado, como ustedes saben, el gobierno federal pues ha realizado reformas en relación a los temas de la subcontratación y bueno, la pandemia que desde el año pasado nos obliga a acelerar los temas de teletrabajo. Había empresas que ya tenían instalados ciertos procedimientos en este tema, pero hoy la pandemia nos obligó a todos a migrar rápidamente de un día para otro prácticamente a un sistema de teletrabajo, de home office, y que por supuesto tuvimos que adaptarnos todos. En este sentido, quisiera, por supuesto, empezar con algunas preguntas. Algunas van a ser específicas para cada uno de los ponentes y después habrá algunas preguntas en general para los ponentes que hoy nos acompañan. Quisiera empezar con Marcela Barreiro de Daimler para preguntarle cómo se está adaptando Daimler a las nuevas normas laborales que están previendo en el TEMEC y también cómo es la colaboración entre sus empresas proveedoras y los sindicatos para lograr estos objetivos comunes. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Mónica. ¿Qué tal a toda la audiencia, a todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy? Es un honor estar aquí con todos ustedes. Y bueno, un poco con este tema tan importante que, como bien decías en la introducción, pues nuestro principal recurso siempre es el humano y pues bueno, en Daimler esa es siempre, ¿no?, nuestra mentalidad. Parte de cómo hemos manejado todos estos cambios laborales, pues ha sido, por supuesto, paulatino. Nos enfrentamos también, pues, digamos, a situación de pandemia en la que tenemos que ir reaccionando de distintas maneras y, pues, nosotros en Daimler no somos los únicos, ¿no?, que tuvimos que enfrentarnos a esto. Un poquito previo a entrar a la pandemia, justamente estábamos también viviendo estos cambios en materia laboral en cuanto a los sindicatos. Entonces, bueno, contestando un poco esta cuestionante que me haces respecto a nuestros sindicatos, yo te podría decir, en Daimler tenemos muchas localidades. Nosotros representamos, bueno, pues a la marca Freightliner principalmente, y tenemos plantas productivas donde tenemos un considerable número de empleados, alrededor de 8,000 si sumamos todas nuestras localidades, y en cada una de ellas, que se encuentran incluso en distintos estados de la República Mexicana, contamos con un sindicato que representa, por supuesto, pues a todos nuestros trabajadores dentro de la línea, ¿no? Estos sindicatos y la relación que llevamos con ellos, y eso yo creo que es algo que nos ha ayudado mucho en la organización, pues es esta mentalidad de que somos un trabajo en equipo porque al final para los dos lados nuestro mayor interés siempre será nuestros colaboradores. Entonces, cada uno tenemos, por supuesto, roles diferentes. Me refiero, en mi caso, por ejemplo, que soy la directora de recursos humanos, y así cada uno
uno dentro de la organización, y no es excepción que también los sindicatos son así. Entonces, nuestros sindicatos en Saltillo, en San Luis Potosí, en el Estado de México, alrededor de todas estas localidades que manejamos, pues nuestra relación es pues no solo de socios de negocios, sino de un trabajo en equipo, de una misma familia, ¿no? Como nos hemos considerado, con todos ellos llevamos trabajando ya muchos años, pues es trabajo de todos los días, ¿no? No nos reunimos solamente para hacer la negociación anual, si es que es anual, a veces es por algunos más años, dependiendo del sindicato, de la revisión contractual, que va obviamente siempre en beneficio de nuestros colaboradores, sino que es un día sino que es un trabajo de todos los días, ¿no? Entonces esa es la relación que llevamos con ellos, muy estrecha, entendiendo siempre que lo que ellos solicitan está desde su perspectiva, nosotros les damos la nuestra y siempre encontramos una solución para ambos, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de familia, como yo siempre les he llamado, nos ha hecho que podamos crecer y que nosotros dentro de la organización, del grupo administrativo, digamos, entendamos las necesidades que se viven del otro lado en la línea o desde el punto de vista, por supuesto, sindical. Entonces, pues siempre cumpliendo Daimler con toda la normativa, siguiendo lo que debemos de cumplir con nuestras normas, las leyes y todo lo que nos rige, pero especialmente lo que le hemos apostado, especialmente mi equipo, pues es a la parte humana, a esa parte de la relación natural que se debe de dar. Y así es como nos hemos manejado. Muchas gracias, Marcela. Quisiera preguntarle, por supuesto, ahora ya que nos acompaña a Luis Monsalvo, que en 5 minutos nos dijera rápidamente, yo sé que esto es un reto, ¿cuáles son los principales cambios en las normas laborales introducidos en el TEMEC y cuáles son los cambios en curso, sobre todo en los esquemas de subcontratación? Gracias, Mónica, y gracias a todas por la invitación y a todos también, y gracias al auditorio por acompañarnos. Y te diría que lo que platicó Marcela un poco va muy de la mano y creo que fue una gran introducción para hablarlo ya de manera más práctica, porque los cambios tienen ahora como finalidad un concepto que para México en el mundo sindical es difícil, pero que para las empresas que han vivido una realidad sindical auténtica es fácil. Y la palabra se llama democratización de las relaciones laborales, ¿no? Esto es muy importante porque si tú incluso escuchas a nuestros funcionarios hablar de lo que había sido la relación laboral colectiva durante décadas en México y específicamente pues hasta la reforma del 2019, la realidad es que tienes una figura realmente de simulación dentro de las relaciones colectivas. Tenemos que reconocer nuestra enfermedad para poder tomarnos la medicina y actuar en consecuencia para una eficaz y real relación entre empresa y sindicato, por supuesto en beneficio de los trabajadores, considerando que los trabajadores son, pues al fin del día, el motor de las plantas y el motor de las líneas de producción y el motor en muchas partes de la economía. Y esto lo entendió muy bien, evidentemente, la actual administración, pero ya lo había entendido la administración anterior. Las nuevas reglas, como lo planteaste, Mónica, son las que se incluyeron en la reforma del 1 de mayo del 19, ya con la administración de la 4T al frente, pero esto fue resultado de una reforma constitucional del 24 de febrero del 2017, impulsada todavía plenamente por el gobierno priista de Peña Nieto, porque era uno de los requisitos o de las condiciones para acceder a un mercado de comercio internacional y sobre todo regional, que evidentemente no podemos estar sin él. Recuerden que al fin del día todo esto empezó cuando empezamos a hablar del Trans-Pacific Partnership, el TPP, porque íbamos a tener ahora, obviamente, trato con Estados Unidos, pero también con países asiáticos, y las reglas eran: México tiene áreas de oportunidad en sus relaciones colectivas. La propia Secretaría ha dicho que más o menos del 80 al 85%, imagínate, de nuestros contratos colectivos de protección son contratos, de nuestros contratos colectivos de trabajo, perdón, son contratos colectivos de protección. Y eso fue satanizado de una manera impresionante porque ya cuando lo usaron como bandera política dijeron, claro, pues los patrones que quieren abusar de los trabajadores con esos contratos a sus espaldas.
La realidad es que el contrato colectivo de protección de un sindicato blanco o de un sindicato de protección surgió porque había legislación completamente fuera de lugar, abusiva en contra de los patrones y había que protegerse de la extorsión. No es el tema para que discutamos ahorita, sino más bien cómo lo vamos a implementar en positivo, pero esa es la realidad de por qué teníamos tantos contratos de protección. Salió un informe en diciembre del año pasado del grupo de expertos sobre México en temas laborales del TEMEC de Estados Unidos. O sea, la parte de Estados Unidos tiene un grupo que domina nuestra realidad mexicana de contratos colectivos y dice que tenemos 559,000 contratos colectivos. A ese número sácale el 85% de contratos donde no hay una relación verdadera. Por supuesto que las reglas cambian. Entonces, ahora, esa reforma constitucional del 17, tenemos que entender que tuvo después su perfecta asimilación en el TEMEC, en el USMCA, con un apartado y un capítulo laboral ya integrante de del nuevo tratado, porque no es el Telecán reformado, es un nuevo tratado con nuevas reglas. Ahora lo ambiental y lo laboral está metido dentro del core del tratado y tiene reglas muy claras respecto del derecho de sindicación y la libertad de negociación. Anteriormente no lo tenía. El Telecán hablaba obviamente mucho más de temas de trabajo forzado, de discriminación, de trabajo infantil, pero ahora hasta arriba de todo está el derecho colectivo. Y lo puedes ver de dos formas. Si quieres desde un punto de vista muy positivo y para decir hay que respetar los derechos fundamentales laborales reconocidos por la OIT y propiamente la ONU al fin del día que pertenece, pero por otro lado también tenemos que entender que si Estados Unidos o nuestros socios comerciales suben las reglas laborales, eso va a hacer que los sindicatos tengan mayor actividad y en automático van a subir las condiciones de trabajo. Entonces, en el fondo, es una forma pues muy artística y muy bien estructurada para subir las condiciones de tu competidor México del otro lado de la frontera. No te metes tú como gobierno, además no hay, por supuesto, una posibilidad de que de un país a otro se dicten condiciones de trabajo, pero si tú aprietas las reglas en lo sindical, en automático van a subir. El otro día discutíamos con unos colegas ya muy especializados y decían, ¿quién sabe si no hay tanto de cómo poner reglas de condiciones de trabajo de un país a otro? Porque el contenido laboral, las reglas colectivas están en el capítulo 23 y en el anexo 23A para México. Pero hay un capítulo en las reglas de origen que tiene que ver con el BCT, con el valor de contenido laboral, BCL, perdón, que ustedes conocen mucho la industria automotriz, de $16 la hora, perdón, pero eso es dictarte un salario desde otro país. Never before seen footage, y ahorita ya lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, es un tema muy importante que además Estados Unidos nos está exigiendo que cumplamos a lo que nos comprometimos. Y acaban en este momento de empezar a sonar un poquito los ruidos de los casos laborales, porque tienen un mecanismo de verificación que simple y sencillamente antes no existía. Recuerden que todo esto tiene un componente político muy importante y en 2019, después de haber firmado en 2018 el TEMEC, nos sentaron los demócratas y nos dijeron, no les alcanzó, queremos negociar, queremos reglas más astringentes para supervisar. Y eso fue este tema de los mecanismos de respuesta rápida en temas laborales, donde ahora, fíjate lo interesante el concepto, que además lo diseñó una mexicana, no le voy a decir aquí el nombre para no lincharla, pero la verdad es que cuando ves y entiendes el por qué, tiene mucho con qué trabajar, es un especialista en comercio exterior, de hecho. México sin duda iba a tener incumplimientos en materia colectiva. De manera general, 85% de contratos colectivos de protección. Bueno, tú sabes que los tratados normalmente se reclaman de país a país. Imagínate que Estados Unidos nos hubiera podido reclamar al país, al sector, a la industria, a la región, porque una empresa está haciendo mal las cosas. De esas 559,000 contratos colectivos, pues tú escoge al azar y vas a encontrar completamente llenas las opciones. Bueno, pues el nuevo mecanismo lo que te dice es cada quien se va a hacer responsable y cada quien va a ser entonces propiamente responsable de su historial del contrato colectivo y cómo va a medir los nuevos estándares laborales. Cómo vamos a ver si realmente paga el salario, si no tiene a las personas en condiciones de discriminación, si hay igualdad de género dentro de, y lo más importante dentro del TEMEC, si respetas la libertad de asociación y la libertad
de negociación colectiva. Y por último, en 30 segundos, tenemos también el tema que me preguntabas, Mónica, del outsourcing. Complejísimo, porque ahora que se pueden integrar ambos temas, vamos a enfrentarnos a una realidad que les puedo asegurar que los negociadores del TEMEC en la parte laboral no lo tenía. Y el cuarto de junto, donde tuve la fortuna de participar, no lo teníamos, no era algo que discutíamos en ese momento. Pero tú sabes que normalmente las empresas de subcontratación, ya sea insourcing o outsourcing, pues tienen una contratación colectiva diferente a la empresa beneficiaria de los servicios, la que tiene la actividad económica. Hay personas que sostienen que eso en sí es una afectación a la libertad sindical. Veremos si en un futuro, evidentemente con los cambios que todavía están por llegar de parte del gobierno federal, vamos a tener que hacer ajustes en la industria y en las empresas para poder cumplir y respetar estos acuerdos del TEMEC. Gracias, Luis. Me gustaría ir con Maite Delgadillo de Scania para preguntarle, sobre todo en la parte práctica, ¿no? ¿Cómo se está adaptando la empresa Scania a estas nuevas normas laborales? Y también, ¿qué piensan sobre estos temas de subcontratación, si es que los utilizan? Gracias, Mónica. Bueno, en realidad la adaptación que nosotros hemos tenido a estas reformas ha sido bastante suave, por así decirlo, porque en realidad las prácticas ya las llevábamos a cabo. Nosotros no tenemos el esquema de outsourcing implementado, todos los colaboradores son de Scania, de la compañía que vende per se, pero a ver, escuchando a muchos colegas que están en la industria automotriz y en todo tipo de industrias, creo que es un reto muy grande el que estamos afrontando ahora. Definitivamente estamos en medio de una crisis sanitaria, / económica a nivel mundial. Entonces, creo que es muy importante que como organizaciones nosotros sepamos que este tipo de cambios y este tipo de reformas y este tipo de situaciones que estamos enfrentando son situaciones que en un par de años vamos a volver a vivir. No el tema de la pandemia, espero que no sea así, pero sí algunas cuestiones económicas y de reformas laborales, fiscales y demás. Entonces, me parece muy importante destacar aquí cuáles son las características que tiene que tener una organización para poder salir adelante de todo este tipo de temas. Y como organizaciones, no hablo como tal de la organización de Scania, del logotipo, del nombre, de cualquier organización. Hablo de las personas, ¿no? Bien lo decía Marcela, la realidad es que todas las organizaciones están formadas por personas. Somos personas trabajando para personas. ¿Y cómo tienen que ser esos colaboradores? Definitivamente, si algo aprendimos en esta pandemia y quiero reforzar, es el tema de tener organizaciones lo suficientemente ágiles y flexibles para poder manejar el cambio. Definitivamente eso creo que es un factor de éxito para cualquier organización. Son competencias que debemos de tener dentro de nuestros colaboradores para poder reaccionar ágilmente al cambio. Hay cosas que nosotros no podemos manejar. Nosotros no podemos decir, bueno, dame 3 meses más, 6 meses más, 1 año para implementar una reforma. Llegaron y las implementamos y de hoy para mañana, ¿no? Entonces, habemos algunas organizaciones que estábamos ya caminando en ese sentido, entonces digamos que nos fue más fácil, pero hay muchas otras que proveen muchos trabajos y también entiendo que son buenos trabajos, o sea, que no están en un esquema en el cual tienen a sus colaboradores con otros salarios, sino que son esquemas verdaderamente que son propios de acuerdo a lo que pide la ley, pero el pedirte de un día para el otro que cambies tus esquemas, si no tienes estas habilidades dentro de la organización, y la realidad es que van a pasar etapas muy fuertes y quién sabe si ese tipo de organizaciones vayan a sobrevivir. Entonces, definitivamente creo que la agilidad, la flexibilidad y el manejo en cambio de los colaboradores es algo que va a permitir a la organización salir adelante de una pandemia, de una crisis económica, de reformas fiscales, laborales, etcétera. Entonces, eso sería mi comentario, Mónica. Muchas gracias, Maite. Me gustaría preguntarle a Evelyn González, ¿cómo se está adaptando la Barmex precisamente también en este contexto de las nuevas normas laborales? Y también, ¿cómo colabora empresa y sindicato para lograr estos objetivos comunes? Evelyn, no se te escucha. Creo que no está tu micro. Listo, ya quedó. Muchas gracias, Mónica. Gracias a todos por la invitación. Es un gusto poder acompañarlos en este panel. Y
respecto a lo que me preguntas, estoy escuchando a Luis, estoy escuchando a Maite, y nosotros en la Bartex, si bien somos una empresa en donde proveemos soluciones a la industria, no solo la automotriz, sino algunos otros sectores, también hemos venido trabajando con este tema ya desde tiempo atrás, ¿no? Afortunadamente traemos ya esta sinergia, ¿no? De una comunicación muy ágil, como lo mencionan, con el sindicato, ¿no? Donde, pues bueno, forma parte fundamental, ¿no? De esta relación con ellos, el estar trabajando de manera continua, como lo mencionó Marcela, ¿no? En nuestro caso, se tienen delegados sindicales en cada una de nuestras plantas, se hacen unas reuniones con las asambleas de manera trimestral, ¿no? Para poder ejercer planes de acción en pro de la plantilla operativa. Entonces, vaya, ya es un mecanismo que se tiene establecido desde hace tiempo, ¿no? Y pues bueno, obviamente como proveedores de la industria automotriz, el contar con esta infraestructura, con este sistema y ya cumplir con esta normativa, pues bueno, nos pone un paso adelante, ¿no? Que para nosotros es muy importante, ¿no? Porque bueno, también tienes que ofrecerle esa certidumbre a tu cliente, ¿no? Gracias, Evelyn. Y me gustaría preguntarle en este momento a Luis Monsalvo sobre, vaya, hasta en las líneas de producción a veces hay cuellos de botella y seguramente en este tema legal, laboral, va a haber cuellos de botella. En tu perspectiva, ¿cuáles van a ser esos principales cuellos de botella y cómo podemos solucionarlos? Luis, también tienes apagado tu micro. Luis, no sé si nos escuchas, si quieres te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuáles son los cuellos de botella en los procedimientos legales que seguirán, pues sobre todo en la aplicación de estas nuevas normas laborales? Parece que tiene aquí un problema Luis. Me seguiría entonces con la siguiente pregunta en lo que Luis se puede conectar. Yo ahorita le mando un mensaje por el chat. Y me gustaría preguntarles a las tres, a Marcela, a Maite y por supuesto también a Evelyn, ¿cuál es el papel de la salud mental, ¿no? En el bienestar de los empleados? ¿Cómo ayuda sus empresas en lo particular a alcanzar los objetivos? Obviamente el tema de la pandemia metió una presión diferente. Y me gustaría que nos platicaran cuáles son, digamos, las lecciones aprendidas, ¿no? En la gestión del capital humano que ustedes llevan y que sobre todo por la pandemia, ya no sé si decirle gracias a la pandemia, pero ya llegaron para quedarse. No sé si podamos empezar con Marcela. Claro que sí, gracias, Mónica. Pues claro, o sea, llega la pandemia, por supuesto, para todos, empezamos a reaccionar muy rápido en las decisiones dentro de las organizaciones y repito, como les decía en la respuesta pasada, ¿no? Pues la parte humana es el primer radar y lo primero que tenemos que considerar dentro de las empresas, empezar a trabajar en nuestras casas, acceder a nuestras juntas a través de nuestras herramientas, por supuesto, virtuales, y de repente cuando empezamos a notar que esto duraba más, lo primero que nos preguntábamos en la organización, dentro del grupo de liderazgo, era justo qué pasa con esta parte emocional, ¿no? Es un tema que hemos estado trabajando en Daimler hace mucho, justamente ver ese bienestar general, que no solamente es el físico, sino también el emocional. Todos conocemos también la NOM 035, que todas las empresas estamos alineándonos para seguir, por supuesto, en ese cumplimiento, pero haciendo lo correcto, digamos. Nosotros empezamos a ser pues también pues innovadores y creativos en ese tema, buscando foros y comunicándonos con nuestros empleados de forma tal que todos los colaboradores se sintieran escuchados a pesar de la distancia, a pesar de que nos vemos a través, ¿no? Pues de una computadora en una imagen como lo estamos haciendo el día de hoy. Al principio fue raro, quizás sentíamos que no lo íbamos a lograr. Lanzamos, por ejemplo, cursos online, ¿no? De yoga, inteligencia emocional, cómo reducir el estrés y la ansiedad,
espiritualidad, aprender a meditar, cómo ser feliz, empezar a mejorar tus relaciones, etcétera. Entonces tuvimos una serie de eventos virtuales que empezaban un poco a ayudarnos a entender cómo estábamos. Lanzamos una encuesta muy interesante para ver cómo se sentían. Nosotros tenemos diferentes mundos dentro de nuestra organización, gente que sigue yendo a trabajar porque están en las localidades donde están así en producción, en plantas, en almacenes, etcétera, y la parte corporativa que seguimos trabajando en casa aún hoy, ¿no? Entonces, esa encuesta nos ayudó a ver el radar un poco cómo estábamos. Empezamos a hacer cursos y pláticas de acércate y llegarás lejos con psicoterapeutas, con psicólogos, tratando de ver cómo encontrábamos programas que ayudaran a nuestros colaboradores. Hemos lanzado programas de nutrición, una plática del duelo y las pérdidas, porque por supuesto en este momento más que nunca es muy relevante hablar de eso. Tuvimos el mes del cáncer en general, pero bueno, en particular también del cáncer de mama, y estamos por lanzar un programa ya un poco uniendo prácticas, porque también tuvimos pláticas como, por ejemplo, le llamamos el amor en los tiempos del COVID, ¿no? Ahora estamos todos en nuestras casas con nuestra pareja todo el día, y era un poco intercambiar, pues a lo mejor sí buenas prácticas, pero también cómo nos sentíamos, o sea, era un poco de catarsis ahí. Hicimos también parentena, los que somos papás y tenemos a nuestros hijos estudiando también en las casas, algunos a lo mejor muy pequeñitos para estudiar, entonces tenemos que tener cuidado de estar atendiéndolos también y darnos cuenta pues que todos estábamos viviendo lo mismo y que lo que caracterizó esta pandemia fue que todos los roles que todos tenemos, hombres y mujeres, los estábamos viviendo al mismo tiempo en el mismo lugar, ¿no? Entonces creo que eso, por supuesto, es un tema emocional con una carga muy grande. Entonces ahorita estamos por lanzar un programa, de hecho lo lanzamos dentro de la organización el día de mañana y estoy muy orgullosa de mi equipo por eso, que es un programa que ofrece asesoría psicológica, legal, financiera, contable, nutricional y a través de gente especializada, ¿no? Entonces este programa va a ser 100% vía telefónica, gratuito obviamente para los colaboradores, confidencial y voluntario, obvio, ¿no? Habrá quien quiera alzar la mano y pida ayuda y habrá quienes no, igual se respeta. Y es un servicio que será 365 días al año y creemos que con esto pues lo podemos ir ligando mucho a nuestra comunicación y tratar de que la gente sienta que es escuchada, que sepa que la empresa le importa y que lo sepan y que también busquen ayuda, porque hay veces que no solamente es intentarlo, a veces es que necesitamos esa ayuda profesional. Entonces un poco toda esta combinación que insisto, pues todo se reduce también al cumplimiento de la NOM 035, pero que lo hacemos porque es el deber ser y por la parte del corazón, y yo creo que eso nos está ayudando mucho a también entender que todos los cambios generan estrés y que nada más hay que saber canalizarlos, ¿no? Entonces estamos pues súper conscientes de esta importancia y le estamos dando mucho peso a eso para que todos y todas los que mantenemos al mundo en movimiento en Daimler estemos sanos emocionalmente y podamos enfocarnos en nuestro verdadero fin y que es obviamente el trabajo de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Marce. Maite, platícanos en Scania, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas? ¿Qué prácticas ya, digamos, se gestionaron en los últimos meses debido a la pandemia, a las nuevas normas que ya llegaron para quedarse? Claro, Mónica. Bueno, voy a intentar resumir, dar algunas de las cuestiones. Me encantaría platicar aquí muchas horas acerca de este tema porque es algo que me apasiona, pero a ver, quiero comenzar diciendo que en Scania tenemos nosotros un eslogan, por así decirlo, que principalmente es del área de recursos humanos, que es Everything starts and ends with people, right? Entonces, la verdad es que es así. Todo comienza y termina con las personas, entonces son el foco de nuestra organización y algo que trajo esta pandemia, nosotros además de la pandemia como organización tuvimos el cambio del director general, entonces son muchos cambios en la organización, de un día para otro estás en la oficina, a ver, recoge tus cosas, ya no podemos regresar, la parte del personal técnico que es el que mueve México, dándole servicio a todas las unidades que transportan medicamentos, que transportan alimentos,
productos de primera necesidad, definitivamente teníamos que enfocarnos en 2 puntos. En ellos, en su salud, por supuesto, emocional, pero también física, porque estaban expuestos a un virus que no conocíamos, y la parte emocional también de las personas que de un día para otro pues dejamos de ir a las oficinas, ¿no? Entonces, parte de este cambio fue el darnos cuenta de que nosotros como recursos humanos no abarcábamos verdaderamente todo lo que queríamos abarcar. Y entonces decidimos cambiar el nombre de nuestra área y decidimos que a partir de este momento íbamos a hacer People Experience and Services. Nosotros nos abocamos por completo a la experiencia del colaborador y de la familia de los colaboradores, en su bienestar y en los servicios que le prestamos a los mismos. Porque un colaborador feliz es un cliente feliz y nosotros nos debemos a nuestros clientes. Entonces, hemos visto de verdad una pasión por las personas que trabajan en la compañía, cómo se entregan, cómo quieren dar más, porque están completamente comprometidos con los objetivos de la organización, con los valores, con la cultura, y estamos dando un servicio al cliente que verdaderamente no pensé que lo fuéramos a dar. Y no me refiero al cliente externo, me refiero al cliente interno. De un día para la mañana, de la noche para la mañana es vete a tu casa y entonces, pues con los niños, como decía Marcela, la parte del homeschooling y a qué hora hago la clase. Y entonces, el servicio a nuestros clientes internos subió de una manera dramática. La productividad entre nuestros colaboradores subió. Y entonces, derivado de eso, implementamos medidas de flexibilidad total. La parte del home office para Scania llegó para quedarse, para todas las posiciones que sí lo pueden llevar, y es trabaja en donde tú quieras el tiempo que a ti te acomode, ¿no? Entonces, hay colaboradores que en la mañana pueden empezar un poco más tarde, que se van a hacer ejercicio, que están en la escuela con sus niños, que lo que tú quieras hacer, hay personas nocturnas, hay personas que les encanta levantarse temprano, a mí no me importa. Como Scania, tú tienes tus objetivos bien definidos, yo te voy a acompañar como organización, solamente entrega los resultados y entonces está increíble. Definimos un horario estándar, eso sí, muy importante, para las llamadas, los mensajes y las reuniones para que no, digamos, para no rebasar ese tipo de límites, ¿no? Entonces, además de eso, las personas están muy contentas, ¿no? Pueden hacer su trabajo en la manera que ellos mejor les acomode, ha funcionado bastante. Y definitivamente algo que pude comprobar, yo siempre lo he creído, pero ahora más que nunca lo comprobé. Tú ahora como People Experience, pero desde ningún área de la organización puedes gerenciar desde el escritorio. Eso no vale. La realidad está afuera. Tu cliente está afuera. Las personas que están dándole satisfacción a tu cliente están afuera, no están en el escritorio. Entonces, todas las políticas van más allá del escritorio y se basan en la escucha. Si tú escuchas a tus colaboradores, puedes implementar cosas maravillosas. Implementamos programas de El Scania Soy Yo, en el cual invitamos a todas las familias una vez al mes. Y si tú sabes hacer alguna cosa y quieres compartirla con el resto de la organización, clases de yoga, un poquito de tips de pedagogía, alguna cuestión psicológica, clases de cocina, lo que sea. Entonces tienes a la esposa, al hijo, la hija, todos participando en este tipo de actividades, ¿no? El programa de asesoría también que comentaba Marce, definitivamente creo que es una muy buena implementación. Nosotros lo tenemos desde hace un par de años y creo que es una herramienta fabulosa para los colaboradores. Pero sobre todo en este cambio, si te podía decir algo que fue clave, además de la escucha y la comunicación con los colaboradores, fue la capacitación a nuestros líderes. Tuvimos que, así como nos fuimos a la casa, reaccionar y dar entrenamiento en liderazgo a distancia, porque no es lo mismo liderar con una persona que tienes al lado a con una persona que está del otro lado de la computadora o que tal vez no vas a ver. Y lo que no queríamos era justamente que las personas pensaran, híjole, y ahora como antes mi jefe me veía, ahora no me ve, ¿no? Entonces, una cultura que nosotros tenemos muy fuerte es, no importa y no necesito verte, tú entrega resultados y yo te voy a acompañar. Entonces, la gran mayoría de las capacitaciones se centralizaron en eso y en la parte de resiliencia para todos nuestros colaboradores. Me encantaría contarte más, pero para cerrar, quiero decirte, compartirles a todos un foro que escuché de Jorge Rosas, un colega que admiro mucho, y él decía que lo más peligroso para una organización son las personas que renuncian, pero que se quedan en ella.
Y el 87% de la población económicamente activa el año pasado renunció a su empresa y se quedó en ella. ¿Qué significa eso? Que no están comprometidas con la organización, que no tienen esa pasión y esa entrega. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál va a ser el resultado que van a entregar a sus clientes esas organizaciones? Muchas gracias, Mónica. No, muchas gracias, Maite, interesantísimo. Evelyn, cuéntanos en la Bartex, ¿qué hicieron? Cuéntame las principales lecciones. Sí, gracias, Mónica. Mira, en la Bartex tenemos dos vertientes importantes. Yo creo que esto ya es como muy de tendencia por lo que estaba escuchando. Tenemos por una parte todo el personal que se encuentra en planta, todo el personal que hace posible que nuestros clientes finales pues estén satisfechos. Nosotros estamos dando o damos servicio a diferentes tipos de industria en temas de higiene y sanitización de textiles especializados. Llámese los uniformes que usan cada uno de los operadores en el día a día y tenemos una responsabilidad de que esta prenda llegue en las mejores condiciones al usuario final. Entonces, imagínate si tenemos una responsabilidad también con nuestra gente operativa, ¿no? Como bien lo mencionaba Maite, no solamente era preocuparte por las personas o por tu gente administrativa, ¿no? Que estaba en casa, su salud mental dentro de este nuevo modelo de teletrabajo, sino también preocuparte por todas esas personas que están allá afuera en la calle, que tienen que ir a planta todos los días para asegurar precisamente que un cliente final tenga su uniforme en perfectas condiciones y higiénicamente limpio, ¿no? Entonces es una responsabilidad muy fuerte y lo que hicimos afortunadamente fue reforzar todavía más todos estos protocolos de seguridad, de higiene que ya traíamos por el giro al que nos dedicamos, ¿no? Se reforzaron ahí mismo con toda la plantilla operativa. Nosotros ya traíamos por ahí un programa con toda la planta. A cierta hora le llamamos la pausa de la salud, ¿no? A cierta hora se paran todos, se reúnen en un solo punto y empiezan a hacer ciertas dinámicas o ciertos ejercicios, ¿no? Entonces, esto se mantuvo, ¿no? Con la sana distancia, con todas estas nuevas reglas y demás. Y de esa manera, bueno, cubrimos, ¿no? A la parte operativa, pero también teníamos toda la parte administrativa, toda la parte de ventas, que finalmente yo también traigo un equipo ahí al mando, y que si bien nosotros estamos normalmente en la calle, pues resulta que nos cambió todo el panorama, ¿no? Porque tuvimos que ir a casa, ¿no? A estar, como bien lo mencionan, con nuestras familias, con los niños pequeños, con los adultos, ¿no? A estar viviendo una realidad diferente. Y creo que parte de todo esto importante de esta parte del teletrabajo, sin duda, es la confianza que puedas tener con tus colaboradores, la comunicación adecuada, ¿no? Y yo comento mucho con mi equipo que no es necesario que tengas un jefe ahí todos los días, a todas horas, o revisándote la hora de entrada, la hora de salida. No, aquí lo importante es trabajar por objetivos, como me mencionó Maite, ¿no? Cada quien sabe y se hace responsable de sus propios objetivos, ¿no? Si bien también es muy recomendable tener una disciplina en el home office, porque al principio creo que la curva es muy larga, ¿no? Tienes que ser muy disciplinado también con el home office, porque puede ser que le llegues a dedicar demasiado tiempo y empieces a olvidar, ¿no? Los otros aspectos de tu vida, algo que no te va a ayudar en esa salud mental, ¿no? Entonces también tienes que tener ese equilibrio, porque de esa manera, si tú tienes personas a cargo y estas están equilibradas, evidentemente van a ser mucho más receptivos, mucho más efectivos, y eso se va a ver reflejado al final del día con el cliente, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son algunas de las cosas que, si bien ya las traíamos como organización, se fueron fortaleciendo, y adicional a ello, también implementamos unas campañas de salud
¿no? Hay alguna información que constantemente nos está llegando, ciertas conferencias, estas pausas de la salud que les menciono que normalmente las hacemos en planta, en sitio, pues bueno, a través de videoconferencias también ya las trasladamos a home office. Entonces hay un horario en el que te puedes conectar, si bien estás trabajando en tu rutina normal, digamos, de oficina, pues bueno, te conectas vía Zoom, ¿no? A tu pausa de la salud, 10, 15 minutos, son ejercicios y todo, y esto te ayuda también a tener una mente un poco más despejada y a ser mucho más productivo, que creo también es algo que se ha podido notar en las organizaciones, ¿no? Los seres humanos también estamos siendo más productivos, los trabajadores estamos siendo mucho más productivos a veces en casa que propiamente en una oficina, ¿no? Entonces, pues bueno, esto y algunas otras conferencias que siempre han sido enfocadas precisamente en este tema de resiliencia, ¿no? De adaptación al cambio, ¿no? Porque ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Las pérdidas que muchas de nuestras familias han estado teniendo han sido considerables, no es nada fácil manejarlas y es importante que pues los encargados del talento humano también lo tengan muy presente y afortunadamente en la Bartex sí hacemos esto de manera muy cotidiana y participativa, no solamente a la plantilla administrativa, sino también hacia nuestros operadores, ¿no? Claro, muchas gracias. Pues estamos con el tiempo encima. Yo nada más terminaría con Luis un mensaje. Ya yo creo que no nos va a dar tiempo de tocar el tema de los cuellos de botella, pero ¿qué mensaje darías a las empresas que hoy nos acompañan, que nos van a escuchar en este tema laboral? ¿En qué poner ojo? Y sobre todo, escuchamos unas buenísimas prácticas que implementan nuestras amigas Marcela, Maite y Evelyn, pero ¿qué más pudieras recomendarnos? Fíjate, Mónica, que sí voy a hablar del tema del cuello de botella porque en esencia en eso se resume. Todas estas prácticas que hemos mencionado, al fin del día tienen un perfil y una orientación de recursos humanos y ese es el valor más importante que tienen las empresas. Pero desde mi lado, que me toca ver lo legal y que lo legal sí es medible de parte de una autoridad, ahí tenemos que poner mucha atención porque todas estas prácticas están supervisables por México y por el extranjero. Y en México específicamente, ahorita el área de oportunidad importante en los temas colectivos se llama legitimación del contrato colectivo de trabajo. A partir del TEMEC adquirimos el compromiso de en 4 años, hasta el 1 de mayo del 2023, que todos los contratos colectivos, esos 559,000, tengan un proceso de votación. Si 85% no son reales, imagínate lo que le va a pasar a esos contratos. Van a terminarse. Esa es la sanción que está poniendo la Ley Federal del Trabajo. Si no hubiera habido pandemia, todas las empresas ya estaban empezando con esa estrategia y esa tramitación. Ahí es donde vamos a tener el cuello de botella y donde todas estas prácticas que bien mencionan Marcela, Maite, Evelyn, Claudia, todas las personas que participaron aquí, es donde se van a ver reflejadas, porque un grupo de colaboradores que esté sano, contento, integrado, va a ser mucho más fácil de poder dialogar con ellos y con su sindicato que si no lo tuviéramos. Y al final del día vas a poder obtener, no tú, los sindicatos, porque es un trabajo del sindicato, pero las empresas sin duda tienen un papel importante que jugar, la posibilidad de poder obtener tu constancia de legitimación para que ese contrato colectivo se mantenga estable y puedan seguir las partes dedicándose, cada quien por su lado, pero a la vez en conjunto, a lo que mejor se dedican, que es a su objeto social y a crecer y a estar bien con los trabajadores.